Carta a los Hebreos, capítulo número 12. Vamos a dejar abierta ahí la Biblia, en Hebreos capítulo 12. Pero vamos a orar antes por estas peticiones de oración. ¿Les parece, hermanos? Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes esta tarde de reunirnos delante de ti. Señor, nuestro deseo es que tú puedas responder a cada una de las situaciones que estamos viviendo. Tú sabes, Señor, qué es lo que nos acongoja, qué es lo que nos carga. Tú conoces, Señor, las diferentes necesidades que estamos atravesando, que estamos viviendo. Y por eso quiero pedirte, Señor, que conforme a tu buena voluntad tú puedas obrar, Señor, tú puedas hacer el milagro que tus hijos están pidiendo. Aquí hay, Señor, necesidades de todo tipo. Hay necesidades de salud, donde solo tú puedes sanar, Señor, los cuerpos. Hay necesidades también de situaciones económicas difíciles y solo tú puedes suplir el empleo que tus hijos necesitan. Hay necesidad, Señor, también de que los hogares sean restaurados. Tú puedes, Señor amado, obrar esa restauración. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú bendigas esta tarde tu palabra. Instrúyenos, Señor, capacítanos y pon en nosotros, Señor, esta carga por los perdidos. Que siempre en nosotros exista la actitud de hablarles de otros que no han oído de tu nombre, Señor, a otras personas. Ayúdanos a predicarles tu palabra. Instrúyenos por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí en la carta a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18. La palabra de Dios nos dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. La carta a los Hebreos, hermanos, es una epístola que, como el título de esta carta lo indica, va dirigida hacia judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías. Sin embargo, hermanos, ese reconocimiento de Jesús como el Mesías prometido para Israel había supuesto para estos nuevos conversos el tener que atravesar momentos de dificultad por sus mismos compatriotas, es decir, judíos que rechazaban a Jesús como Mesías. En vista de eso, aquellos que habían hecho una profesión de fe en el Hijo de Dios, poco a poco comenzaban a
renunciar de las filas del evangelio y volvían nuevamente al judaísmo. Quienes hacían eso lo hacían pensando que, bueno, el Dios de Jesús es el Dios del pueblo de Israel, así que nos conviene mejor regresarnos a las prácticas del judaísmo, y con eso vamos a evitar la persecución por nuestros propios hermanos que no reconocen a Jesús como Mesías. Ante esa situación es que el escritor a los hebreos va a hacer todo un planteamiento que aquellos que quieran regresar al judaísmo, creyendo que se están acercando a Dios, no están reparando en la responsabilidad del conocimiento que han tenido acerca de Jesús, porque solamente están regresando al judaísmo porque quieren evitar la persecución, quieren evitar los problemas, querían evitar el rechazo de los otros judíos. Entonces el escritor a los hebreos señala que eso es un acto de apostasía. La apostasía no es otra cosa más, hermanos, que regresar o negar una verdad de fe con el fin de evitar, hermanos, algún tipo de persecución. Sería tanto, hermanos, como que acá en nuestro país hubiese un mandato gubernamental que nos obligara a nosotros a abrazar una fe que no es la que hemos reconocido como verdadera, como de parte de Dios, y que aquellos que no abracen esa fe van a tener que sufrir una serie de penalidades. Seguramente habrán personas que negarían la fe en el Hijo de Dios y abrazarían esta otra fe. El acto de renunciar a la fe en el Hijo de Dios para abrazar una fe distinta es lo que se conoce con el nombre de apostasía, que era lo que estaban haciendo estos hebreos. Estos hebreos estaban regresando a las filas del judaísmo, pero en la lógica de ellos, hermanos, era: si a Dios se le agrada con guardar la ley, con guardar las prescripciones de la ley, entonces yo me puedo acercar a Dios a través de la religión, yo me puedo acercar a Dios a través de mis buenas obras. Pero el escritor a los hebreos dirá que pretender acercarse a Dios a través de las obras es un acto temerario, es un acto, hermanos, no meditado, que no es capaz de reflexionar en las consecuencias de esa decisión. En este pasaje que acabamos de leer, el escritor a los hebreos nos recuerda el momento cuando Israel había salido de Egipto y ya se había adentrado en el desierto del Sinaí. Específicamente habían pasado 3 meses desde que Israel finalmente había abandonado la esclavitud. Dios los había librado del poder de Faraón, pero ahora llegaba el momento en que el Señor se iba a encontrar frente a su pueblo. El Señor iba a tener un momento frente a su pueblo. Por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 19 que el pueblo se presentó en el monte Sinaí, y Moisés subió al monte Sinaí para recibir instrucciones de parte de Dios. La Biblia dice que cuando Moisés sube el Sinaí, le dice el Señor a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo que se prepare, porque dentro de 3 días yo me voy a revelar frente a ellos y les voy a declarar lo que yo espero de ellos. Yo les voy a decir a ellos cuál es mi normativa, cuál es mi santidad, qué es lo que yo espero ahora de ellos. Así que diles que se bañen, que durante estos 3 días de preparación no vayan a tener relaciones sexuales, absténganse de las relaciones sexuales, porque dentro de 3 días
vamos a tener un encuentro. Pero adviérteles, Moisés, que ni se les vaya a ocurrir que cuando yo me revele a ellos en la montaña, en el monte Sinaí, que ninguno de ellos se atreva a tocar el monte. Porque si hay uno que se atreve a tocar el monte, en el momento va a morir. Y no importa si es un animal, que a alguien se le escapó una oveja, un cordero. Si esa oveja, si ese cordero toca la montaña, ciertamente va a morir. Si hay algún despistado por ahí que se acerque a la montaña, al monte Sinaí, yo le voy a quitar la vida. Y la Biblia dice, hermanos, que Moisés descendió y le comunicó estas palabras al pueblo y les dijo: pueblo de Israel, prepárense, porque dentro de 3 días el Señor vendrá a su encuentro y les va a revelar lo que Él espera de ustedes. Deben de purificarse, es decir, ellos tenían que tener un baño de purificación. Absténganse de tener relaciones sexuales durante estos 3 días. Eso hablaba de la preparación que ellos tenían que tener para encontrarse con el Señor. Los 3 días pasaron y la Biblia dice, hermanos y hermanas, que el Señor descendió sobre el monte Sinaí y la tierra comenzó a temblar cuando el Señor, hermanos, estaba acercándose. La cumbre de la montaña se cubrió de oscuridad, de tinieblas. Habían, hermanos y hermanas, relámpagos y truenos, y como le digo, la tierra comenzaba a temblar. ¿Se imagina usted ese espectáculo? Que una montaña que de repente, hermanos, no hay ni una sola nube en la cumbre de esa montaña, pero de la nada, quizás con un viento recio, aquella montaña, hermanos, es cubierta de una oscuridad, de una densa tiniebla, hay truenos, la tierra comienza a temblar, y eso les anunciaba a Israel que el Señor había descendido al Sinaí. ¿Quién se iba a atrever a acercarse al Sinaí? Nadie, porque aquel espectáculo era terrorífico. Aquel, hermanos y hermanas, espectáculo era básicamente algo que causaba pavor. Por eso es que dice el versículo 18, que fue con lo que leímos comenzamos esta enseñanza. Dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. Y vea cómo describe al Sinaí, que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Dice también el libro de Éxodo, algo que menciona Hebreos, ni a sonido de trompetas. Porque en el momento en que el Señor descendió, los ángeles tocaron trompeta anunciando que Dios estaba descendiendo sobre la montaña. Pero qué sensación causó en Israel el ver la gloria de Dios. Piense por un momento en esto, mi estimado hermano. Si a usted le hubiese tocado tener ese encuentro cara a cara con el Señor en estas condiciones, en este escenario, ¿qué hubiese experimentado? Seguramente nosotros, hermanos y hermanas, hubiésemos experimentado lo mismo que Israel, una sensación de temor, una sensación de pavor. Pero dice más la carta a los Hebreos: oiga, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron. ¿Quiénes suplicaron? Era Israel. Suplicaron, hermanos, que no se les hablara más. Y dice el verso 20: porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal.
Es decir, la misma montaña iba a sepultar a la persona que se atreviera a tocar la montaña. Ahora, ¿por qué Dios se está manifestando a Israel de una forma tan pavorosa? ¿Por qué Dios se está manifestando a Israel de una manera tan terrorífica, vamos a decirlo así? Porque Dios quiere dejarle en claro a Israel algo, y es que el pecado ha separado a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. El pecado ha separado a los hombres de Dios. La Biblia describe que Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Y nosotros, hermanos, somos seres humanos llenos de pecado. Pero el Señor ahí en el Sinaí le va a entregar la ley a Israel. Pero mire, hermano y hermana, no solamente Israel tenía miedo, sino que vea lo que dice el versículo 21. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Hermano, ¿se imagina ese espectáculo? Imagínese que a usted le hubiese tocado eso. Si Moisés, el hombre de Dios, el amigo de Dios, estaba temblando de miedo al ver todo eso, y nosotros, hermano, ¿se imagina que a usted le dijeran: vas a subir a la montaña, esa montaña que está cubierta de nubes, de relámpagos, de trueno, y que está temblando porque es la presencia de Dios? Es Moisés el que está temblando de miedo. ¿Por qué Moisés tiene miedo? Moisés tiene miedo porque, al igual que Israel, era un pecador más. Y esto nos deja a nosotros una importante lección, y es que no hay ser humano, por muy bueno que sea como Moisés, que se pueda acercar a Dios por sus propios medios. No existe ser humano, por bueno que sea, que se pueda acercar a Dios por sus propias capacidades, porque nosotros por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie, hermanos y hermanas, que tenga la virtud por naturaleza de acercarse al Señor, que es santo. Y acá entonces, estar en el monte Sinaí es pretender acercarnos a Dios por nuestras buenas obras. Hay gente que tiene la idea: no, si yo soy el niño bonito de Dios, si yo soy la niña preferida de Dios, yo trato la manera de portarme bien, yo no le hago mal a nadie, trato la manera incluso de hacerle bien a las personas. Pero si tú pretendes acercarte a Dios por tus propios medios, te vas a topar con el monte Sinaí. Tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado te separa de Dios. Porque delante de Dios tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Nosotros no tenemos mérito propio para acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque Dios quiere tener una relación con nosotros, pero si nuestro pecado nos separa, entonces ¿qué hacemos? Entonces el escritor a los Hebreos dice: es que el que se quiere acercar a Dios por la ley, por el monte Sinaí, se va a encontrar con un Dios que lo va a fulminar. Se va a encontrar con un Dios que lo va a separar. Y entonces, ¿qué hacemos? Vea lo que dice ahora el versículo 22. Entonces no nos vamos a acercar por el monte Sinaí, nos vamos a acercar por otro monte. ¿Cuál es ese otro monte? Dice el verso 22: por el contrario, ustedes se han acercado al monte
Sión. En la Biblia, el monte Sión se ubicaba, hermanos, básicamente en la Jerusalén alta. Cuando David conquistó el territorio de los jebuseos, llamó a ese territorio la ciudad de David, y a la parte más alta el monte Sión. La palabra Sión en el hebreo parece sonar como fortaleza. Por eso es que se dice que David tomó la fortaleza de Sión. Y es en el monte Sión donde posteriormente se construyó el templo hecho por Salomón. Y a esa fortaleza se le llamó el monte Sión. Pero a partir de ese momento, el monte Sión comenzó, hermanos, a transformarse de manera simbólica y teológica en la fortaleza de Dios, en el monte de Dios. Porque el templo, recuerde, era un símbolo de la morada y de la presencia de Dios en medio de los hombres. Entonces acá el escritor dice: ustedes no se han acercado al monte Sinaí, a ese lugar tan pavoroso, tan terrorífico, que aún el mismo Moisés temblaba de miedo. No se han acercado al monte Sinaí, sino que se han acercado al monte Sión. ¿Y qué características tiene el monte Sión? Ahí lo dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, dice el verso 22, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. El mismo Dios viviente que se apareció en el monte Sinaí y que causaba terror, es el mismo Dios que se está apareciendo en el monte Sión. Pero ¿cuál es la diferencia de acercarse al monte Sinaí y de acercarse al monte Sión? Hay una diferencia abismal. Que en el monte Sinaí Moisés es el mediador, es un hombre, y Moisés simboliza la ley. Pero en el monte Sión, nuestro mediador no es Moisés, sino que nuestro mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por Moisés, por las obras de la ley, nadie se justifica. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Gálatas: el que quiera justificarse a través de las obras de la ley, de la gracia de Dios, ha caído, está lejos. Y aquí es importante establecer quién es nuestro mediador. Porque si yo me quiero acercar a Dios en el monte Sinaí, entonces Moisés va a ser mi mediador. Pero ahí estamos graves, hermanos, porque no hay un solo ser humano que haya sido capaz de guardar íntegramente la ley de Dios. Si usted dice: mire, hermano, pero yo guardo los 10 mandamientos, pues ya está quebrantando uno de ellos, y es que está mintiendo. ¿Quién de nosotros podrá decir: hermano, si yo he guardado toda la ley? La Biblia dice que con un solo mandamiento que quebrantemos de la ley, hemos quebrado toda la ley. ¿Quién de nosotros podría decir: yo nunca he quebrantado la ley? Nadie, hermano. Entonces, si yo me quiero acercar a Dios por mis propios méritos, si yo quiero que Moisés sea mi mediador, prepárese, porque va a encontrar a un Dios que le va a mover el monte. Prepárese, porque va a encontrar a un Dios que le va a causar miedo y temor, porque su santidad es exigente, es perfecta. Entonces, como nosotros, hermanos, somos pecadores, ¿cuántos pecadores han venido ahora acá a la casa del Señor? No, hay ángeles ahora acá. ¿Cuántos pecadores hemos venido a la casa de Dios? Pecadores, hermanos y hermanas, que hemos encontrado a un mediador, y ese mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios.
No es Moisés, es Jesús. Oiga, vea la diferencia de estar entre el monte Sión y el monte Sinaí, porque dice el versículo 22: se han acercado a millares y millares de ángeles. Pero mire la diferencia: a una asamblea gozosa. ¿Cuál era la diferencia con Israel en el monte Sinaí? Que estaban temblando de miedo. Que los mismos israelitas le dijeron a Moisés: Moisés, ya basta. No soportamos oír a Dios porque nos va a matar. Somos pecadores. Pero ahora el escritor a los hebreos dice que nos hemos acercado al monte Sión y nos hemos unido a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. ¿Por qué nos hemos acercado con gozo frente a Dios? Bueno, partamos de un hecho importante. Dios está acá en medio nuestro. ¿Sabe que Dios está acá en medio nuestro? La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí está el Señor. Pero ¿quién de nosotros tiene miedo acá? ¿Quién de nosotros está temblando de pavor acá? ¿Quién de nosotros, hermanos, anda en puntillas acá? No, hermanos, acá hemos venido a alabar el nombre de nuestro Dios. Estamos muy gozosos, nos deleitamos en su presencia, amamos la presencia de Dios, queremos que Dios nos hable y nos llenamos de gozo, de deleite. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para Israel Moisés era su mediador. Y lógico, Moisés, hermanos y hermanas, es símbolo de leyes, es símbolo de religión. Y seamos honestos, la religión le puede amargar la vida a cualquiera. Porque la religión le dice: haz esto, haz lo otro, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, ponte en pie, siéntate. La religión hace eso. La religión son normas. Pero la relación con Dios es un deleite, es un gozo, nos llena de felicidad, nos permite alabar a Dios con libertad. Y eso es lo que ha pasado acá. Dice: ustedes se han acercado al monte Sión, donde hay gozo. Y dice el verso 23: a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. ¿Quiénes son los primogénitos? Aquellos hermanos y hermanas que han nacido de nuevo a la fe en el Hijo de Dios. Por eso es que dice más adelante: oiga, se han acercado a Dios. Oiga lo que está diciendo Hebreos: ustedes se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿Cómo así? Porque usted me acaba de decir que no es perfecto. Usted me acaba de decir que es pecador. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿quién es nuestro mediador? ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo. ¿Sabe usted que el día que Jesucristo murió por usted en la cruz, el Padre le imputó a Él, le cargó a Él sus pecados y mis pecados? ¿Sabe que el día que Jesucristo murió en esa cruz, Él cargó con su culpa? Pero ahí viene el punto, que cuando Él borró nuestros pecados, cuando Él limpió la carga que nos era impuesta, Jesús también nos cargó a nosotros su santidad y su justicia. De tal forma que Dios ya no nos ve como sus enemigos, sino que ahora Dios nos ve como a sus hijos. Tenemos el olor de Cristo. La Biblia nos enseña, hermanos, de aquel incidente cuando Jacob
se vistió con la ropa de su hermano Esaú. Y la ropa de Esaú tenía el olor de Esaú. Pero cuando Jacob se la puso, Isaac, que era su padre, percibió el aroma de su hijo Esaú. De la misma manera nosotros, el Señor Jesús quedó desnudo en la cruz a causa de nuestro pecado, pero el Señor nos ha vestido con su justicia y con su perfección, de tal manera que ahora somos declarados justos delante de Dios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos benditos del Hijo de Dios. Esa es la justicia de Dios. Por eso va más allá y dice: se han acercado a Dios. Oiga, se han acercado a Dios. Si allá en el monte Sinaí se acercaba a alguien, siendo Moisés el mediador, se moría. Si alguien se acercaba al monte Sinaí de su propia iniciativa, algún curioso, se moría. Si alguien pretendía: voy a hablar con Dios cara a cara, Moisés, llévame, se moría. Porque aquel que se quiere acercar a Dios por sus propios medios va a morir. Pero ahora nosotros no, hermanos y hermanas. Si nos acercamos a través de Jesucristo, si nos acercamos a través del Hijo de Dios, la Biblia dice que tenemos un camino abierto, directo a la misma presencia de Dios. Por eso es que Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. El día que Jesús estaba crucificado en la cruz, Él gritó y dijo: consumado es. Consumado es. Y la Biblia dice que el velo del templo que separaba a Dios de los hombres se rasgó de arriba hacia abajo. Y cuando se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, eso significaba que todos los hijos redimidos por el Hijo de Dios ahora se pueden acercar libremente a su Dios. ¿Cuánto nos hemos acercado al Señor a través de Jesucristo? Bendita gracia y misericordia la que se mostró ahí en la cruz. Pero el Señor nos ha perfeccionado. Oiga esto. Dice más, versículo 23: se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿Y a quién nos hemos acercado? Vea lo que dice el verso 24: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Moisés era el mediador del viejo pacto, pero aquel que se acerca a Dios por las obras va a morir, porque sus obras son incompletas. Pero aquel que se acerca a Jesús, aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús, ha sido perfeccionado por Él. Entonces esto ya nos dice una gran verdad, hermanos, porque la religión lo que le dice a usted es: pórtate bien, no digas malas palabras, trata la manera de hacerle bien a tus vecinos, vístete de esta manera, haz lo otro. La religión se encarga de ese tipo de cosas, pero esas cosas delante de Dios son como nada. Pero cuando nos acercamos a través de Jesús, cuando nos acercamos a través de Él, descansamos de nuestras obras y tenemos seguridad, hermanos, de que si nos encontramos con el Señor, no nos vamos a derretir de miedo. Al contrario, nos vamos a derretir, pero de felicidad al ver a nuestro Dios. Yo ya le dije, Dios está acá en medio nuestro. Pero ¿por qué nos sentimos felices de estar acá? Porque Jesucristo nos ha cubierto con su sangre. Y tanto nos ama Dios, hermanos,
que no solamente Dios ha descendido con su presencia sobre nosotros, sino que ahora Dios mismo ha venido a morar dentro de usted a través del Espíritu Santo. Eso nos debe de llenar a nosotros de deleite. Pero dice el verso 24, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no es por buenas obras. Si nosotros hemos de llegar a la presencia del Señor, no va a ser porque es buena gente, hermano, porque tenga cara bonita. No, vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios, a la morada celestial, porque Jesucristo pagó la deuda de nuestro pecado. ¿Cuántos tenemos esa seguridad, hermanos? Porque Jesús es un mediador. Y por eso dice en la parte final del verso 24, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Cuando Abel fue asesinado, la sangre de Abel, dice la Biblia, que clama por justicia. Pero la sangre rociada del Hijo de Dios nos da la justicia de Dios. Mientras la sangre de Abel clama porque se haga algo ante la injusticia, la sangre de Cristo ha hecho toda la justicia que Dios requería para que nosotros tengamos libre acceso a la presencia de Dios. Entonces, la pregunta esta tarde sería: ¿a dónde está usted, hermano? ¿En el monte Sinaí, justificándose a través de sus buenas obras? ¿O está en el monte Sión, donde Jesucristo es nuestro mediador? Pero si Jesucristo es nuestro mediador, descansemos, hermano, porque el día que tengamos que partir de esta tierra y que nos encontremos con nuestro amado Señor, vamos a saltar de gozo al verle a Él. Y Él nos dirá: bienvenido, siervo, a la presencia de tu Padre. Bienvenido a esta que es tu morada. Bienvenido a esta que es tu casa. ¿Cuántos tenemos esa garantía, hermanos? No todos. ¿Cuántos tenemos esa garantía? Entonces, si tenemos esa garantía, descansemos, porque si Jesucristo es nuestro mediador, ya todo está resuelto. Nos vamos a unir a la asamblea, a la congregación gozosa que ve cara a cara al Señor. Eso es de bendición, hermano. Entonces usted decida, porque el monte Sinaí es el monte de las obras, donde Moisés es el mediador. Pero el monte Sión es el monte del gozo, donde Jesucristo es el mediador. Que Dios nos ayude, hermanos, para permanecer en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta tarde, teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quisiera hacer una invitación para aquellas personas, si las hubiera, que no tienen seguridad de su salvación. Aquellas personas que no han creído en el Hijo de Dios o que desean recibir el perdón de sus pecados. Le invito para que se ponga de pie. Venga, quiero orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Usted quiere entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, quiere tener seguridad de su salvación, solo crea en el Hijo de Dios. Acérquese a Dios a través de Jesucristo y usted tendrá vida eterna. No le aconsejo que se acerque a Dios por sus buenas obras, porque no las tiene. Mejor, en vez de acercarnos al monte Sinaí, acerquémonos al monte Sión, donde Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Habrá alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O habrá alguien que desea reconciliarse, que se ha alejado del Señor, pero ahora quiere ponerse a cuentas con el Hijo de Dios? Póngase en pie. Ahí hay un hermano, una hermana que le va a ayudar a orar. ¿Habrá alguien? Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. No es por sus buenas obras, amigo. No es por la religión que usted tiene. Es porque Jesucristo derrame su sangre
que nos vamos a acercar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la promesa de vida eterna que Dios nos da. ¿Habrá alguien esta tarde que desea reconciliarse o que desea entregarle su vida a Cristo? No puedo alargar mucho este llamado porque el tiempo ya nos avanzó. ¿Quiere entregarle usted a Cristo su vida? ¿Quiere acercarse al monte Sión, donde hay alegría, donde la presencia de Dios es derramada en gozo perpetuo? Porque Jesucristo es el mediador que a través de su sangre ha abierto el camino de redención. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? La invitación también es para usted, estimado oyente de la radio. Acérquese a Dios a través de Jesucristo. Acérquese a Dios en el monte Sión, donde la presencia de Dios viene a vivir en usted cuando cree en el Hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú haces posibles todas las cosas. Lo que era imposible para nosotros de acercarnos, Señor, a ti por nuestros méritos, ahora tú abriste el único camino a través de Jesucristo, nuestro nuevo mediador, nuestro único mediador. Gracias, Señor, porque estamos en el monte Sión, donde tu presencia es plena, donde hay alegría, donde hay gozo, donde nos hemos unido a una asamblea gozosa que ha confesado que a través de tu muerte y de tu resurrección tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, porque no son las obras humanas las que nos acercan a ti, porque si fuese ese el medio, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque Jesús es el mediador de un nuevo pacto. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén.